¿Qué piensas de la obra? Pues la verdad no tengo mucho conocimiento acerca de la obra. Sé que fue donada por un artista a la universidad. Lo que más o menos investigué del nombre era como que significaba que era como un equilibrio, como una igualdad, que era como que por eso la forma, que cuando uno se giraba podía ver la misma. Sí, creo que es Palíndromo de Omar Rayo. Esa que está ahí, la verdad, para mí es una cosa abstracta, es algo muy lindo, muy chimba. Para mí es muy chimba. Parece como una dimensión. Veo ahí como, no sé, como un cuadro ahí todo chimba. Ay, no. Pues bueno, la obra como tal, digamos que a mí me parece que es imponente, ¿cierto? O sea, como por lo grande y eso. Sí, yo creo que, pues, yo creo que puede diferir mucho entre la intención de quien la hizo a la interpretación de las personas que pasan, pero se me puede asemejar como, no sé, a un intercambio de carreteras o a cruces entre ríos. Me parece que es espectacular. Desde que entré a la universidad siempre me llamó como la atención. Me pregunté qué era, porque tiene que ver algo como con las artes visuales, como con el arte, con la forma de mirar la escultura y las formas que tiene. Creo que es una de las mejores obras que podemos tener aquí en la universidad del maestro Rayo. Te diría que los que vengan pueden ir mirando cuando suban la escalera donde estamos, que la empiecen a observar y síganla mirando hasta que entren al edificio. Y es una obra que parece estática, pero es muy dinámica, porque según como la veas, desde el punto donde la veas, va a cambiar a un rectángulo o a una Y o a una cosa invertida. Tiene un dinamismo desde el punto de vista donde uno lo vea. Vale la pena que vengan a mirarla y a apreciarla. Él es un árbol, está aquí como entre un bosque de palmeras al fondo. Sobre las obras de Omar Rayo, siempre me han gustado las líneas. En algún momento tuve la oportunidad de pintar un cuadro dos cuadros de Omar Rayo, entonces siempre me han generado tranquilidad. No, no, me está cogiendo, me está cogiendo mal. O sea, ¿qué me parece la obra? Pues una chimba. Me parece bastante extraña, pero sin embargo se ve muy interesante. Es como que los triángulos van y siguen formas en la parte oscura, como que van siguiendo las rayas y es como que parece infinito. Acá tal vez no se vea muy bien en la forma infinita, pero van siguiendo como un patrón, entonces se ve extraño, pero se ve interesante. Por ejemplo, si lo vemos desde acá, pareciera que esto formará una H, o si me hago más para acá, tal vez hace una figura diferente, es como dependiendo de cómo uno la vea. Bueno, la escultura de Palíndrome de antemano me parece espectacular, como diseño, como creación de nuestro maestro Omar Rayo. Cuando yo aprecio esta escultura, básicamente me generan muchas cosas, entre ellas como la incertidumbre de la vida, como una integración del universo, el ser humano, la naturaleza, pero también las formas algunas muy cuadriculadas y otras como muy abstractas que nos ofrece la vida. La vida es así, tiene formas muy cuadriculadas, pero también muy abstractas. Sí, me parece interesante. Los colores me parecen muy bien sincronizados. Como la diferencia entre lo oscuro y la luz. Yo le pondría el yin y el yang. Yo creo que podría ser como caminos, porque a mí me parece que es como cuando desde una vista aérea, desde una vista desde arriba, uno ve como caminos que se entrelazan y que están cruzándose entre sí. ¿Qué nombre le daría? Yo creo que el rayo cambiante. Yo le daría incertidumbre. Sagon Maguire. Escalón. Escalera. Mm, Sólido, imposible. De pronto, pues como por jugar por el hecho de que pues es posible y hay que parece jugar con la idea de que estas líneas, si las dibujara uno sobre un papel, sería como difícil imaginarlo en tres dimensiones.